Buenas tardes, mi nombre es Sofía Barrocal, estudiante de Sociología en la materia de Pensamiento Sociológico Latinoamericano y del Caribe. Bueno, hoy les vengo a hablar un poco acerca del capítulo 1 del libro de Pensar en América Latina. Este capítulo, primer capítulo, lleva como título Las maldiciones de pensar en América Latina, expuestas por el sociólogo Marcos Reutemann. Si bien en este capítulo el autor nos empieza dejando en claro que para él la realidad latinoamericana, así como el pensamiento latinoamericano, se encuentran malditos, tienen una maldición encima de la cual no se sabe si va a ser fácil o si en algún momento se va a poder liberar. Si bien él dice que nos hemos encontrado todavía se encuentran como tal repercusiones y consecuencias de todos los procesos de colonización realizados en la antigüedad, que si bien ya nos encontramos liberados de ese yugo, de ese yugo colonizador, pero como tal todavía mantenemos ciertas creencias y pues nos sentimos de igual forma todavía parecidos y queremos imitarlos en todo sentido. Si bien el autor nos dice que nos encontramos dentro de un eurocentrismo, que estamos marcados por ese eurocentrismo y que debido a la impotencia de pronto de no sentirnos europeos, lo que vamos a hacer es tratar de imitar, tratar de reproducir lo que ellos ya se encuentran reproduciendo o lo que ellos ya han reproducido. A lo largo de toda la lectura realizada, el autor nos presenta entonces una serie de maldiciones por las cuales, según él, América Latina no puede como tal construir un pensamiento latinoamericano. Entonces, como tal, él nos expone que si bien sí se ha tratado, de construir un pensamiento, pero él dice que esto realmente siempre se da de manera inconclusa y que no se puede lograr debido a que ni siquiera América Latina de pronto está en la capacidad de crear su propia historia. En este caso el autor nos da un sinnúmero de maldiciones, entre las cuales quise destacar 5 que pues, a mi parecer fueron como las más principales, las que o sea, de una u otra forma siento que de verdad uno queda como que esto tiene lógica. Entonces, si bien la primera de estas maldiciones nos habla acerca de que Latinoamérica se encuentra maldita debido a que esta formó parte de un capitalismo colonial. Si bien Francisco López Segrera nos dice en uno de sus artículos, en uno de sus axiomas, de hecho nos menciona a Sergio Baú con su capitalismo colonial y nos plantea de que como tal América Latina sí vivió un capitalismo colonial y no un feudalismo como nosotros pues habíamos pensado. ¿Qué sucede? Dentro de todo este capitalismo colonial, de una u otra forma, pues eso permitió que los colonizadores se pudieran como apoderar de todas las riquezas que teníamos acá en Latinoamérica. Todo esto relacionado con lo del capitalismo colonial, lo que ocasiona es que como tal se niegue la historia de los pueblos que habitaban en ese momento en la región latinoamericana. Todas las comunidades indígenas que habitaban en ese momento eran, pues, por decirlo así, desalojadas, desechadas, de una como dañando como tal esa memoria histórica o ese patrimonio que ellos veían en ese momento. De hecho, Aníbal Quijano también en su obra, cuando nos habla acerca del tema de la raza, de cómo eran ultrajados y todo eso, o sea, siento que tiene un poco de referencia al momento en que él decía que las personas que en este caso, en todos los procesos de colonización, se salvaban, por decirlo así, eran aquellas que tenían como esos aspectos, como un tanto más parecidos, más similares a los de ellos. Pues en este caso, obviamente, las personas de color o indígenas que tenían unas facciones muy marcadas, pues obviamente iban a ser relegados y como pues dice Aníbal Quijano, más que todo conducidos a quedar como en trabajos, por decirlo así, de tipo de esclavos, tipo doméstico, etcétera. Otra de las maldiciones que a mi parecer fue errada, pero que pues válida pues para lo que él considere, es el hecho de que todo aquello que no se puede medir no es conocimiento y que debe ser desechado. Si bien yo creo que aquí
me voy como un poco lejos al hecho de irme a uno de los fundamentos teóricos de la investigación acción participativa, esa metodología, ese paradigma propuesto por el maestro Orlando Falborda. Y es en donde él nos habla acerca de la ciencia y el conocimiento popular. Si bien sabemos que la única forma de reproducción de conocimiento no solamente es la ciencia, lo científico, sino que también todo va un poco también relacionado a lo del saber popular, a todas estas costumbres o creencias que tenían los pueblos antiguos, estas comunidades, que si bien no tenían la misma educación o los mismos conocimientos pues que los científicos, pero que ellos por medio de todo su saber popular podían también de una u otra forma generar un tipo de conocimiento que ya este pasaría a ser ese conocimiento popular, ese conocimiento empírico, que si bien aún no se encuentra completamente validado por la ciencia, por el conocimiento científico, pero que aún así no deja de ser pues válido, porque si bien no tiene esa marca, no está demarcado por la ciencia, pero aún así también es efectivo. Otra maldición que nos expone Reutemann es acerca de cómo la realidad social latinoamericana se encuentra inconclusa. Si bien eso podría tener un poco de lógica, pues debido a que en todos esos procesos de colonización, durante todos los años en los que estuvimos como comandados por ese yugo y nos encontrábamos, pues por decirlo así, dominados, nos caracterizamos y nos acostumbramos de pronto a un tipo de reproducción de conocimiento pues que era similar al de ellos. Al momento de que se dé esa independencia, si bien nos tocaría como, por decirlo así, volver a aprender a pensar, aprender a construir nuevos conocimientos, nuevos saberes, simplemente como para poder, como para no seguir la misma línea que ya traíamos o simplemente reproducir lo mismo que ya ellos se encontraban reproduciendo. En este caso, pues como tal, él nos dice que la sociedad latinoamericana, que el conocimiento latinoamericano, el pensamiento se encuentra retrasado. ¿Retrasado por qué? Y pues yo siento que eso es un poco también a lo mismo, el hecho de que no, pues aún no nos acostumbramos a pensar, a construir pues, por iniciativa propia, sino que simplemente estamos como siempre a expensas de lo que se hace en el exterior, de lo que hacen en Occidente, de lo que hacen en Europa, para luego venir a replicarlo aquí. Y eso es a lo que se refiere quizás con inconcluso, como tal. Nunca terminamos de desarrollar algo porque siempre estamos como como esperas de los demás, sí, como pensando en que ya concebieron allá, en que ya hicieron allá. Entonces, de una u otra forma, por eso él dice que esto tiene cierto déficit, que la realidad social latinoamericana se encuentra en cierto déficit, y de hecho él dice que se encuentra postrada en una silla de ruedas, que simplemente necesita ser empujada para poder desplazarse. Entonces siento que a eso es a lo que se refiere el hecho, pero yo lo veo más que todo por el hecho de que como aún no nos encontramos, si bien nos encontramos ya independizados, ya creamos nuestro propio conocimiento, nuestro propio saber popular, de pronto en lo que no tenemos mucha cancha, en lo que de pronto no nos sentimos completamente capaces, es el hecho de ya construirlo como tal. Vamos a estar siempre a expensas de lo que se hace afuera para nosotros poder venir a realizarlo. No nos sentimos como de pronto con ese poder de hacerlo, con esa certeza de que entonces lo vamos a hacer bien. Entonces yo creo que aquí vamos más que todo también un lado por el tema de el empoderamiento de los pensadores latinoamericanos en el momento de que se desarrolle una construcción de un nuevo saber, pero que sea de verdad nuestro, que no sea porque estamos dependiendo de algo o porque si lo vimos en el exterior nosotros lo vamos a venir a replicar aquí. Siento que todo es más que todo de innovación, de nuevas iniciativas, de un poderío del cual nos debemos llenar para que ya no quedemos, como dice Reutemann, postrados en una silla de ruedas esperando ver qué hace para ayudar para poder movernos y que estemos dependiendo de algo o de alguien. De hecho, como lo propone entonces Jaime Osorio y Luis Alarcón en sus textos, básicamente eso es lo que está sucediendo y es lo que más o menos he venido diciendo. Toda esta
todo esto de que la realidad social latinoamericana se encuentra incluso, todo es consecuencia de los procesos de colonización. Como bien dije, ya nos hemos liberado, estamos independizados, pero aún como tal se viven como esas consecuencias todavía, o sea, todavía nos encontramos muy marcados y creo que todo es un proceso lento, pero pues que se debe hacer con seguridad. Entonces básicamente todo es consecuencia de eso, de que aún no nos encontramos 100% liberados, pero aquí, porque pues técnicamente lo estamos, y simplemente todo es consecuencia de los procesos de colonización antiguos. La cuarta maldición, y que es un poco ya algo de lo que ya he hablado anteriormente, es el tema de que América Latina es buen imitador. Pues si bien al haber estado en esos procesos de colonización, al haber estado por tanto tiempo dominados bajo el poder europeo y eso, simplemente nos tuvimos que acostumbrar a replicar todo lo que ellos nos traían, todas sus creencias, a dejar de creer lo que ya nosotros, pues no de creer lo que ya nosotros, o sea, de dejar de tener nuestras propias creencias por tener las de ellos, cambiar formas de vida por adaptarnos a las de ellos. Entonces, pues de una u otra forma nos tuvimos que aprender a ser buenos imitadores. Y de hecho, por eso es una maldición que tenemos. Y de hecho, creo que en eso radica la maldición, en el hecho de que no nos hemos podido liberar de ese yugo opresor, y siento que esa es una de las mayores, en lo personal, siento que esa es una de las mayores maldiciones que se tiene en América Latina, y es que no nos hemos podido liberar como tal. Y ya para finalizar, pues de las últimas maldiciones que yo tengo es el hecho de que ya no se te enseña a pensar. Sí, ya nos enseña a pensar porque ya alguien lo ha hecho por nosotros. Entonces eso un poco también ligado al tema de la dependencia. Entonces, o sea, ¿cómo se supone que vamos a querer salir de esa dependencia que tenemos de los que en su momento fueron nuestros colonizadores? Pues no vamos a dejar de depender de ellos si no empezamos a tomar nuestras propias iniciativas, a desarrollar nuestras propias tareas, nuestros propios conocimientos, y dejar de lado el de ellos. El momento en el que ya nosotros empecemos a pensar por nosotros mismos, a construir nuestro propio saber, a que sean ya después otros los que nos imiten a nosotros, en ese momento vamos a poder decir que ya no tenemos la maldición de que otros piensen por nosotros y que nosotros simplemente repliquemos lo de otros. Entonces, básicamente eso sería más las maldiciones, un poco las maldiciones de las que nos habla Rodman, y de las que más o menos yo pude destacar o que se me quedaron más aquí porque pues para mí fueron importantes. Gracias.